El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice un viejo refrán que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y es un refrán que usamos cuando vamos dilatando las tareas o vamos dilatando nuestros compromisos o no estamos al día en lo que debemos hacer. Y tomo este refrán de que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque ya hoy estamos en la mitad del tiempo de la Cuaresma. Y entonces la pregunta del Señor es si el compromiso que hicimos de cambio y conversión con Él lo hemos cumplido a cabalidad. ¿Nos hemos esforzado por responderle al Señor en estos 20 días? ¿O vamos a esperar otros 20 que cuando iniciemos Domingo de Ramos decimos: ay no, ahora sí se nos llega? Entonces portémonos juiciosos, además porque es Semana Santa. ¿Le hemos cumplido al Señor en este tiempo y en este plazo en el compromiso de cambio y conversión como Él espera de nosotros? ¿O le hemos dilatado a Él la respuesta de un cambio y una conversión auténtica que nos vaya llevando progresivamente a preparar nuestro corazón a celebrar el misterio de su Pascua? Entonces la pregunta es: ¿le hemos cumplido hoy a lo que le debemos cumplir? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Sí? Perdón, sonido, 1, 2, 3, ¿me escuchan? Sonido. ¿Le hemos respondido? Y no le hemos respondido confiados que como nos quedan otros 20 días, lo vamos a hacer otros 20 días. Va a pasar otros 20 días y no lo vamos a hacer. Entonces tomo 2 elementos del Evangelio. Si el Señor viniera hoy y se diera cuenta que no le hemos cumplido, diría lo que dice hoy en el Evangelio y en la parábola, cuando dice, tenía una higuera y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Entonces le dijo al viñador: miren, ya llevan 3 años, yo vengo a buscar fruto y no lo encuentro, córtenla, ¿para qué seguir ocupando terreno? Y entonces sigue el viñador, le dice: no, déjela otro tantico. Entonces termina el Evangelio diciendo: yo la cuido, le echaré estiércol y vamos a ver si da fruto. Si no, la puedes cortar. Entonces la pregunta del Señor es: si no me están dando fruto, ¿qué voy a hacer con ustedes? Otro año va a esperar el Señor así, en otra Cuaresma nos vamos a convertir. Y entonces, dentro del contexto de las lecturas, les voy a hacer unas preguntitas
para que ustedes realmente confirmen que no le hemos respondido al Señor y tomen conciencia de la urgencia y la necesidad de responderle a Dios, porque es que pues tenemos que cumplirle, tenemos que hacer nuestro proceso y no esperar a que llegue la Semana Santa para que lo que pudimos hacer en 40 días, bien, minuciosamente, responsables, lo tengamos que hacer corriendo en una semana, porque como llegó Semana Santa, entonces ahora sí hagámoslo. Entonces la primera pregunta que les hago es si nuestro proceso de conversión a Dios ha sido un proceso de conversión ritual o espiritual. ¿Qué proceso ha sido? Cuando yo hablo de un proceso de conversión ritual, es que aquí nos recuerdan cada 8 días lo importante que tiene que ser para nosotros convertirnos. Y cuando hablamos de un proceso espiritual, es porque yo realmente descubro que sí le he cumplido a Dios y que me he acercado todos los días más a Él, permitiéndole que Él como Padre, pues indudablemente me esté recordando lo que significa hablar de una conversión auténtica. Y cuando hablo de una conversión, si ha sido ritual o espiritual, miren lo que pasa hoy en la primera lectura. Cuando el Señor se le presenta a Moisés, Moisés no tenía ni idea a quién lo estaba llamando. A tal punto que escucha la voz y va a salir corriendo, y el Señor le dijo, no, espera un momentico. Quítese las sandalias, porque es que el terreno que va a pisar es terreno sagrado. Y cuando entonces hace la experiencia del Dios que le dice, mire, el pueblo se sometió a la esclavitud, voy a liberarlos, vayan y díganles que yo los voy a mirar con compasión y con misericordia y que voy nuevamente a sacarlos de la esclavitud. La pregunta de Moisés clave, ¿y yo qué le digo? ¿Que quién me manda? ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dijo Dios? Dígales que yo soy el que soy. Y ahí sí quedó más perdido el pobre Moisés. Y se fue diciendo, ¿yo qué les voy a decir? Entonces llega a decirle, mire, el man es un man vivo y ese man entonces nos va a sacar. No me pregunten quién es porque no tengo ni idea quién es. Y cuando hablo de la ignorancia de Moisés hacia Dios, la pregunta de ritual o espiritual es, ¿qué tanto conocemos nosotros a Dios? Fuera de decir que Diosito creó el universo, Diosito nos provee la alimentación, Diosito hace que salga el sol sobre buenos y malos. ¿Qué tanto conozco yo de Dios? ¿Qué tanto yo conozco de Dios? Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue la primera alianza que Dios estableció con la humanidad? ¿Cuál fue la primera alianza? ¿La del paraíso? ¿Con Adán y Eva? ¿Cuál fue la primera alianza que Dios hace con la humanidad? ¿La de Abraham? No sabemos, ¿no es cierto? Y ya nos soplaron acá, allá y acá. La del diluvio universal, que es la que hace con Noé. ¿Y por qué tiene que hacer una alianza con Noé? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque el pueblo se alejó de Dios y vulgarmente Dios dijo, esto me quedó mal hecho, borrón y cuenta nueva, y por eso le dice a Noé, suba 2 especies de cada raza y arrasa con lo que había y vuelve nuevamente a recrear el universo con el diluvio universal. ¿O me equivoco, los biblistas? Hoy tenemos 2 biblistas aquí que me están mirando con cara de escepticismo. ¿Cuál es el nombre de la primera mujer que Dios creó? Eva, ¿no? No. El que le dio el nombre a Eva fue Adán. La mujer que me diste, que se llama Eva, le dice Adán a Dios. ¿Cuál es el nombre de la primera mujer que Dios crea? ¿Cuál? ¿María?
No es Eva. El que le da el nombre a la mujer es Adán. No tenemos ni idea. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Entonces el nombre que Dios le da a la esposa de Abraham es Sara. Y tu mujer se llamará Sara, le dice Dios. ¿Sí? Una pregunta teológica. ¿Desde cuándo a Dios se le prende el bombillo de hacerse hombre para seguir salvando a la humanidad? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y como no tenemos ni idea quién es Dios, por eso el mundo nos cuestiona, nos da 3 vueltas, nos confunde, y como Moisés no tenemos ni idea qué responder, porque nosotros vivimos una fe ritual, y una fe ritual es: voy a la misa, me conformo con lo que escucho en la palabra de Dios, medio me conformo con lo que creo que es, le pongo atención a la humildad del sacerdote, y cuando dice alguna cosa interesante como que digo, yo no lo había visto de esa forma, y pare de contar. Y si un estudiante en la universidad o en el colegio solo se queda con la clase que le da el profesor y no llega a su casa a investigar, ¿crece en conocimiento y en sabiduría? Si yo me meto a estudiar inglés y solo me quedo con la clase de inglés y no practico listening, speaking, reading, ¿qué pasa con ese idioma? ¿Lo voy a aprender a hablar? No, tengo en la cabeza toda la estructura, pero para soltarme en la fluidez, difícil. Y si yo vengo a misa y me conformo solo con lo que escucho. Por eso les digo que nuestra fe se vuelve una fe ritual y no una fe espiritual. Y no tenemos ni idea de quién es el que es, con quién fue que yo hice el pacto, qué es lo que Él me promete, cómo lo puedo encontrar, de qué manera lo puedo dejar entrar en mi corazón, cómo puedo realmente permitir que Él haga su obra en mi vida. Entonces vivimos una fe ritual y no espiritual. Y a estas alturas de la vida deberíamos tener clarísimo quién es Dios, qué hace, qué me promete, y todas las realidades de un Dios que en el conocimiento es insondable, porque nunca vamos a poder conocerlo plenamente, pero que sí deberíamos empezar un proceso para salir un poquitico más de la ignorancia y dejar de decir, ay sí, el Dios del cielo, ay el papito que me manda la lluvia, ay Diosito que me da la salud, Diosito que me da el techo, sino poderle dar respuesta al mundo de quién es el que es. Y la segunda exhortación que nos hace el Señor es: si durante estos 20 días hemos vivido un compromiso cristiano de conservación o de renovación. Y cuando hablo de conservación y de renovación, miren, entonces hace Dios el pacto con Adán y Eva, lo rompieron. Hace Dios el pacto con Noé, lo rompieron. Hace Dios el pacto con Abraham, lo rompieron. Hace Dios el pacto con Moisés, lo rompieron. Y de ahí en adelante todas las alianzas que Dios hace, inclusive con su Hijo Jesús, que muere para liberarnos de nuestros pecados, y seguimos rompiendo el pacto con Dios, porque la alianza lo que busca es que nos liberemos de las esclavitudes, que nos liberemos de los pecados, que nos liberemos de todas las actitudes que nos someten y no nos llevan a vivir como verdaderos hijos de Dios. Y es lo que hoy Pablo en la segunda lectura nos está diciendo. Dice, miren, Dios ha hecho infinidad de cosas con Moisés. Dios nos dio el alimento espiritual. Dios nos recibió a través del bautismo. Y dice, pero la mayoría no agradaron a Dios,
pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué? Porque siguieron sometidos a la esclavitud, siguieron sometidos al pecado, siguieron sometidos a la infidelidad de su condición de pueblo de Dios. Y entonces la pregunta del Señor hoy es: ¿qué tanto nosotros hemos sido capaces en este tiempo de Cuaresma de vivir el proceso de conversión que nos libere de la esclavitud, que nos libere del pecado, que nos libere de las actitudes que realmente nos siguen llevando a ser infieles a nuestra condición de hijos de Dios? Y para contextualizárselos así en el Evangelio, ¿qué tanto fruto le hemos dado a Dios en esta Cuaresma? ¿Hemos dado uvas o hemos dado agrazones? Y cuando les hablo de ello, cuando hablo de que si ha sido una conversión de conservación o de renovación, ¿ustedes están diciendo mentiras durante estos días? ¿Están diciendo mentiras? ¿No? ¿No dicen mentiras? ¿No se ponen de mal genio? ¿No han hablado del prójimo? ¿No han dicho malas palabras? ¿No han sido arrogantes, orgullosos, intransigentes? ¿Y esas actitudes cómo se llaman? Esclavitudes. Entonces, ¿qué nos está pasando? Pues lo mismo que le pasó a todo mundo, y por eso el Señor dice: si no se convierten, ¿qué decía el Evangelio? Todos perecerán. Y no crean que los que quedaron aplastados en la torre era porque eran pecadores, y no crean que los que estuvieron con Pilato eran porque eran pecadores, porque es que nosotros estamos en el mismo cuento. Después de haber establecido tantas alianzas con Dios, donde lo que le hemos dicho es: queremos liberarnos, queremos dignificarnos, queremos vivir como verdaderos hijos tuyos, nos comprometemos a dar un buen fruto en esta viña que tú nos has encomendado, especialmente durante este tiempo de la Cuaresma. Pero no estamos dando fruto, porque vivimos un proceso de conservación, lo mismo que antes, pero en un proceso de renovación donde nos pellizcamos, donde tomamos conciencia y donde sabemos que no podemos seguir sometidos a la esclavitud. Y cuando les hablo de ello, es que somos unos masoquistas espirituales de aquí a Pekín. ¿Por qué les digo esto? Si yo soy alérgico al pimentón y cuando la comida me la dan con pimentón, cuando yo cocino lo primero que le echo a la comida es pimentón. Lo quito de la alimentación porque me hace mucho daño. Y cuando yo voy a un restaurante y pido un plato, lo primero que le digo al mesero es que no me le echen pimentón, porque yo sé que me hace daño. Oiga, y es que yo no sé que las mentiras, el mal genio, las malas palabras, la arrogancia, ¿me están haciendo daño? ¿Y por qué las sigo haciendo? Porque no le hemos respondido a Dios al compromiso que hicimos de que esta Cuaresma iba a ser un cambio de un punto tal que se llega a un término cristiano que se llama metanoia, cambio de mentalidad. O sea, como cuando el teléfono lo resetean y queda en ceros, como cuando al computador le quitan todos los virus y queda como nuevo. Eso es lo que queríamos hacer nosotros con nuestra vida, resetearnos durante esta Cuaresma para dejar de vivir en la esclavitud como el pueblo de Israel, como el Señor lo plantea hoy en el trasfondo de las lecturas, y empezar a vivir renovados como verdaderos hijos de Dios, entendiendo que no podemos seguir viviendo un proceso de conservación, porque ya lleva 3 años, y si el Señor ve que no estamos dando fruto, tuki tuki, lulú. Acojamos la invitación del Señor, entendamos que ya no nos queda sino media Cuaresma para poder vivir ese proceso de cambio y conversión, y no sigamos dejando para mañana lo que realmente debemos hacer hoy, porque es que si no nos convertimos, todos perecerán. Amén.